Dios le bendiga, hermanos. Y oramos al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos diste. Señor, como ha sido dicho, ayúdanos a entender todas las cosas, a comprender lo que es la vida cristiana, a comprender muchas veces lo que cantamos. Señor, y ahora te pido que tu Espíritu Santo nos hable de una manera especial, hable a nuestra vida. Señor, que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, Señor, y transformarnos, desafiarnos, ayudarnos. Padre, usa mi vida, Señor, y suple mis falencias para que pueda predicar todo tu consejo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios. Voy a leer un versículo como introducción al mensaje, el libro de Efesios, capítulo 1. Versículo 3. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Lo leemos de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado. Hemos tenido una gran bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Preciosa palabra. Anoche recordaba un poco algunas frases que nosotros sabemos decir como cristianos, testimonios que sabemos dar, y anoté algunas. Por ejemplo, nosotros somos agradecidos a Dios si un día, por ejemplo, cambiamos el coche, ¿no? Y decimos: Señor, pude cambiar el coche, te doy gracias porque cambié el coche, por ejemplo. O podemos decir: me gané un viaje, me salió un viaje, y te agradezco, Señor, porque pude lograr ese viaje, pude viajar, pude irme de vacaciones. Y está bien agradecer al Señor y decir: bueno, pude lograr un viaje. Algunos hemos dicho alguna que otra vez, ¿no? En el centro, manejando. Algunos andan mucho por el centro y no consiguen un lugar para estacionar, ¿no? Y se ha llegado a orar para conseguir un lugar para estacionar, y de repente uno está orando y sale un coche o un camión para que nos deje más lugar todavía, y de repente ahí tenemos un lugar exacto para poder estacionar y decimos: gracias, Señor, porque me diste este lugar. O fui sano, o Dios me bendijo de alguna manera, y agradecemos al Señor. Y hay un común denominador en estas frases. El común denominador es agradecerle a Dios por una bendición que hemos obtenido. Y no está mal. El problema es cuando nosotros como cristianos a este tipo de cosas le damos un valor trascendente. Se transforman como el centro de nuestra vida, el poder hacer un viaje, el poder progresar, el poder tener una vida sin pruebas ni sufrimientos, y creemos que el fruto de una vida espiritual es que nada te pase, que todo esté bien, que siempre consigas estacionamiento. Y la realidad es, hermanos, que no siempre conseguís estacionamiento. Y muchas veces tus oraciones son largas mientras das vueltas manzanas para poder estacionar. Hermanos, hoy cierto tipo de evangelio se ha metido dentro de la iglesia y ha formado cristianos que viven pensando en ellos nada más. Tengo que conseguir estacionamiento, tengo que viajar, tengo que cambiar el auto, tengo que prosperar, tengo que estar bien, tengo que vivir una vida agradable y feliz porque soy un hijo del rey y la tengo que pasar bien. Pero ese no es el evangelio. Una vez recuerdo haber leído una nota que un hermano escribió, creo que fue en El Puente o en Los Elegidos, no recuerdo bien, que le agradecía a Dios porque él tenía que jugar al golf. Y estaba muy nublado y estaba a punto de llover.
Entonces este hermano oró al Señor, dice que con otro pastor amigo, oró al Señor y le pidieron a Dios que no llueva porque tenían que jugar al golf. Y el hermano lo contó como un testimonio. Ahora, el Dios que yo conozco no va a hacer que no llueva para que uno juegue al golf. ¿A usted qué le parece? Va bien rumbeado entonces. ¿Se imagina Dios parando la lluvia para que dos se tiren unos tiros al golf? Además, tan aburrido el golf. Si fuera para un partidito de fútbol, ¿no, Coco? Estaría bien, pero para jugar al golf o para lo que sea, ese no es nuestro Dios. ¿Me comprende, hermanos? Y a veces en la estadística, estas personas ponen todo a favor y desechan lo que no es a favor. No, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te va a dar, Dios esto, Dios lo otro. Pero en la estadística no ponen cuando nos cuesta llegar a fin de mes, cuando podemos perder un trabajo, cuando la situación es brava. En la estadística no lo ponen. Ponen en la estadística que todo va a estar bien y que la vamos a pasar bárbaro en esta tierra. Quiero contarles un poco cómo nace este mensaje en mi corazón. Creo que fue el viernes de la otra semana, yo estaba leyendo un artículo que había salido y conocí un hombre por ese artículo llamado Hamed. Hamed vive en Pakistán y hace pocos días perdió toda su familia. ¿Sabe por qué perdió toda su familia? Por ser cristiano. Dicen que una cantidad de extremistas musulmanes comenzaron a rodear su casa y empezaron a golpear la puerta de su casa y querer romperla. Hamed cuenta que él se tiró contra la puerta para poder evitar que ellos entren, que estas personas entren. Eran muchos, rompieron la puerta, a él lo tiraron, lo balearon, quedó muy herido, lo consideraron muerto. Y mientras él estaba herido, mataron a toda su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras, sus nietos. ¿Por qué? Por ser cristiano. Entonces yo quiero contarle, hermano, en esta mañana otra realidad, que en el mundo, que parece tan grande, pero es tan pequeño, hoy dicen que el mundo es un pañuelo, hay cristianos que sufren. Hay cristianos que pierden familiares por el solo hecho de amar al Señor Jesús. Ahora yo les pregunto, el versículo que hemos leído al principio, ¿usted piensa que Dios no ama a Hamed? ¿Que Dios no ama a su esposa, a sus hijos? ¿Que Dios no ama a los cristianos que están sufriendo persecución en los países musulmanes, por ejemplo? ¿Que Dios no ha amado a tantos cristianos que han vivido vidas tremendas, muchos años presos algunos, por el solo hecho de ser cristiano en los países comunistas? Yo recuerdo un libro que leí hace unos 2 años, se llamaba, creo que El Hombre Celestial, un hermano coreano que estuvo preso muchísimos años por el solo hecho de ser cristiano. Y esto nos hace reflexionar, o por lo menos nos tiene que hacer reflexionar. Ya no es tan importante si el auto es modelo 2014 o 1973. Ya no es tan importante si ese aumento me lo dan o no me lo dan. Es parte de la vida y nos ayuda y le agradecemos a Dios porque Dios obra a veces maravillas en nosotros. Y ni siquiera es tan importante cuánta salud podemos tener. Porque en definitiva, lo importante es que el Señor ha salvado nuestra alma. Y vamos a estar toda una eternidad con Él. Lo importante es que estábamos perdidos y Él nos salvó. ¿Puede decir amén? Gloria al Señor. Cuando yo leí esta nota, inmediatamente me conmovió y me puse a orar. Y envié una oración al Señor por Hamed, no lo conozco, para decirle: Señor, bendecilo, Señor, ayúdalo, Señor, fortalecelo, que su fe no decaiga. Y me empecé a preguntar, ¿no? Y decía: Señor, no puedo creer lo que estoy leyendo.
¿Puede haber tanto dolor en un hijo de Dios? Y la verdad es que sí, sí. Pero también Pablo dijo, somos bendecidos, hermanos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahmed ha sido bendecido. Y la familia de él hoy está en los brazos del Señor. Leí también otro artículo, estoy leyendo mucho sobre lo que está pasando en los países musulmanes porque creo, hermano, que se viene una gran persecución. Creo que se viene una gran persecución, como nunca. Un nenito, no quiero herir o dar golpes bajos con esto, pero es una realidad que he leído y no puedo dejar de contarlo, lo compartía con los hermanos del grupo de varones. Un nenito, habían matado a toda su familia y quedaba él solamente, y le apuntaron para matarlo, y el nenito de la edad de mi hijo les dijo a los que lo iban a matar, se lo voy a contar a Dios. ¿Usted cree que Dios no ama a ese nenito? ¿Usted cree que un segundo después que dispararon contra él no se lo estaba contando a Dios? Es otra realidad. Y la iglesia en la Argentina tiene que despertar a que hay otra realidad. Y que nosotros no somos cristianos para pasarla bien. Somos cristianos porque el Señor nos ha salvado y nuestra vida se la tenemos que dar a Él. Amén. Hoy se habla mucho de aceptar a Cristo. No me voy a poner a puntualizar eso. Pero hay otras cosas que suceden. Una es convertirse a Cristo. Convertir nuestra vida a Cristo. La otra es entregar nuestra vida a Cristo. Empieza con creer. Nos vamos convirtiendo, pero el objetivo es entregar toda nuestra vida a Cristo y que el Señor haga lo que quiera. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos. Ahmed, no me lo puedo sacar del corazón. Dice la nota que tiene 50 años. Y empecé a hacer una comparación. Yo este año voy a cumplir 50 años. Tengo la edad que tiene Ahmed. Yo tengo una Biblia, como seguramente él la tiene. Yo tengo fe en el Señor, como Ahmed tiene fe en el Señor. Y creo que Dios me bendice, como él seguramente también lo creo. Pero ahí terminan las comparaciones. Yo nunca tuve que ir corriendo a tirarme contra una puerta porque quería matar a mi familia. Nunca tuve que hacer eso. Nunca me torturaron por mi fe. Jamás he sufrido una tortura por mi fe. Más que palabras, más que insultos, alguna que otra vez. Pero nunca me torturaron y me golpearon para decirme negá a Cristo, porque si no vas a morir. Yo no viví eso que vivió Ahmed. Nunca he visto a mis familiares, a mis amigos, a mis hermanos morir por Cristo. Ahí se terminaron todas las comparaciones entre él y yo. Pero lo que no puedo dejar pasar es mi obligación de orar y de clamar por él, porque es mi hermano y está sufriendo. Y porque nosotros, hermanos, tenemos hermanos nuestros que están sufriendo en lugares, en este mundo que es tan chiquitito, que creemos que no pueden pasar esas cosas. Sí están pasando. Sí están pasando hermanos que están sufriendo por Cristo. Como también hay hermanos que están sufriendo enfermedades. Esta semana hablé con el pastor Tito Fernández y su esposa. Dios lo está levantando de una enfermedad terrible. Casi lo habían desahuciado. Y Dios lo está levantando. Y él está ahí en medio de una montaña, en un pueblo llamado El Rodeo, a donde yo no pude subir cuando fui porque me subía la presión. Y él ahí arriba está predicando el Evangelio. Y la vida de él no es fácil, como la nuestra tampoco, ¿eh? Pero la vida de él es mucho más difícil. Enfermo, peleando por el Evangelio. Y estaba contento porque el hijo se está largando a predicar, porque él no puede hablar.
por el tumor que tiene no puede hablar. Pero estaba feliz porque el hijo sigue predicando el Evangelio. A veces uno piensa como que hay dos iglesias, ¿no? Hay una iglesia donde todo es alegría, todo es felicidad, todo está bien y tenés que estar bien y parar de sufrir y esto y lo otro. Y hay otra iglesia donde se puede sufrir, se puede morir por Cristo. Hay un texto que se los voy a leer, que está en Hebreos 11, pero no es la parte donde habla de esos hombres conocidos, héroes de la fe como Abraham, Moisés. Hay una parte al final que a mí me llama mucho la atención. No lo busque, se lo leo. Dice el versículo 32 de Hebreos 11, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, insultos y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Amén, hermanos. Otra realidad. Pero estas personas pertenecen a los héroes de la fe. Muchos son anónimos, no se los conocen, pero pertenecen a los héroes de la fe. Uno piensa a veces que el Evangelio y los apóstoles, hoy está tan de moda esa palabra, como si fuera un cargo jerárquico. Todos aquellos que fueron llamados apóstoles fueron mártires. No terminaron sus días en una cama o en un hospital, murieron mártires. Juan, que no se sabe si lo mataron o no, porque en realidad no se dice, en sus años de vejez estaba en una cárcel. Pablo, cada vez que iba a un pueblo, conocía la plaza, el templo, la plaza porque iba a predicar a las plazas, el templo porque les iba a predicar al templo y el lugar 5 estrellas que tenía, que era la cárcel. Pablo sabía que a donde llegaba, él iba a conocer la cárcel. Si tuviera tenido un celular, se hacía el selfie, le dicen, con la cárcel que conocí hoy, ¿no? Y ahí tendría el Facebook lleno de cárceles que conoció. Hermanos, esta es una realidad también. Pero no deje de lado el versículo que hemos leído al principio. Hemos sido bendecidos. Amén, hermanos. Hemos sido bendecidos. Yo he sido bendecido. Usted ha sido bendecido. Amén. Ha sido bendecido. Amén. Y hay una palabra del Señor Jesús, que es el texto que vamos a leer y a meditar en esta mañana, que siempre me inquietó, ¿no? Y nunca lo prediqué, o no recuerdo si lo he predicado alguna vez, pero cuando yo leí esta nota, enseguida ese texto vino. Y me llamó la atención algo que no tenía en cuenta. Este texto aparece más de una vez en algún evangelio y aparece por lo menos una vez en los 4 evangelios. En los 4 evangelios Jesús dice algo como esto. Y es una palabra que desafía algunas creencias que quizás se pudieron haber metido en nosotros, ¿no? Algunas formas de creer que se han metido en nuestra vida y nos hace reflexionar sobre lo que verdaderamente es importante. Vamos a ir a ese texto. El Señor Jesús habla en Lucas, capítulo 16,
Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Perdón, Mateo, no Lucas. Lucas lo voy a leer después. Mateo, capítulo 16, versículo 24. ¿Lo encontraron? Amén. Mateo 16, 24. Miren lo que dice el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Es una paradoja, ¿no? Una paradoja. El que quiere guardar su vida, el que quiere cuidar su vida, dice el Señor que la va a perder. Pero dice que aquel que pierde su vida por causa del Señor, y no está hablando solo de martirio, está hablando de entregar su vida, de darle nuestra vida al Señor para que Él haga lo que Él quiera, dice el Señor que la hallará. ¿Qué está diciendo? Que ese será bendecido, como dice Efesios, con toda bendición espiritual, porque ha entregado su vida al Señor. Y el versículo 26 dice: ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El que me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está pidiendo Jesús acá? ¿Usted sabe qué está pidiendo? Todo. Todo. El Señor Jesús está pidiendo todo. Dios bendiga a los que nos visitan por primera vez en esta mañana. Pero nadie les va a poder decir que no se les dijo todo. Esto es el Evangelio. Dios nos bendice. Nuestra vida es transformada y es cambiada. Dios bendice nuestra familia. Pero nosotros tenemos que entregar todo al Señor. Señor, mi vida te doy. Mi vida entera te doy. Había un himno viejo, entera consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Amén. Si entiendo bien, Jesús lo que está diciendo acá, que la mejor forma de ganar muchas veces es perder, ¿no? Y no está hablando de dieta acá, está hablando de vida. La mejor forma de ganar muchas veces es perder. Pero yo pienso, ¿qué pensará el mundo de todo esto? ¿No? ¿Qué piensa la gente que no cree en Dios de todo esto? ¿No? De cómo los cristianos dicen que el que pierda su vida por causa de Cristo la va a hallar, pero el que defienda su vida la va a perder. La gente va a decir: no, flaco, vos tenés que defender tu quintita, ¿no? Dicen así. Tu quintita, tu vida, vos tenés que estar bien y ganar, y si tenés que pisar cabezas para ganar, ganá. ¿Cómo va a ser malo ganar todo el mundo? Dice acá que el que gana todo el mundo pero perdiere su alma. No, eso es bueno. ¿Cómo vas a ganar perdiendo? No existe eso. No existe el campeón moral. Vos tenés que ganar y vos tenés que lograr cosas. Pero lo grave de todo esto, que muchos cristianos creyeron esta verdad, esta mentira. La creyeron. Muchos cristianos dijeron: está bien, tenemos a Cristo, pero la pasamos bien acá, tenemos nuestra vida, y que el Señor no se meta en nuestra vida. Jesús nunca dijo que Él iba a ser un acompañante nuestro. Él dijo: yo soy el Señor. Amén, hermanos. Yo soy el Señor. Y ustedes son mis hijos. Yo los amo, pero yo soy el Señor. Amén.
Y vamos a mirar 3 personas que para el mundo quizás pudieron ser tontos, ¿no? La palabra tonto va a estar en la predicación por algo que vamos a hacer al final, ¿no? Pero el mundo va a decir, vos sos un tonto, ¿cómo vas a hacer esto? Uno de ellos está ahí en el libro de Lucas, se llamaba Mateo, allí se habló de Mateo, Leví era su nombre judío, Mateo, y tenía una profesión un poco odiada, o bastante odiada, que era la de recaudador de impuestos, ¿no? Algunos los compararon con los recaudadores de ahora, nada que ver, nada que ver. Estos eran chorros. Estas personas recaudaban lo que querían y le daban, por ejemplo, recaudaban 10 talentos de oro, no sé, y le daban 2 al Imperio Romano y se quedaban con 8 ellos. Eran ladrones, eran personas muy, muy odiadas. Venía una persona a decir, por ejemplo, no tengo para darle de comer a mis hijos, y ellos decían, a mí qué me importa, vos dame lo que tenés que darme. Eran gente muy odiada. Y entre ellos estaba Mateo o Leví, uno de los que escribió el Evangelio y fue transformado por el Señor Jesús. Y la historia dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 27, dice que después de estas cosas el Señor había sanado un paralítico, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y leo este Evangelio de Lucas porque es el único que agrega algo más a lo que dicen los demás. Porque dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Pero también, ¿qué hizo? Dejó todo. Dejó todo. Había una mesa donde estaban los recibos, donde estaban las monedas, donde estaba el dinero, la cola con las personas que querían pagar el impuesto. Y dice que Mateo se levantó y dijo, no, hallé al Salvador, encontré al Señor, hallé la vida. Y si tengo que perder la vida por encontrar la verdad, el camino y la vida, lo voy a hacer. Y acá el texto no deja margen para especular otra cosa. Se levantó, hermanos, dejó todo lo que estaba haciendo y siguió al Señor. No sé qué habrá pasado ni con las monedas, ni con los recibos, no sé si había alguien ayudándolo, pero lo que Mateo hizo fue dejar todo para seguir al Señor. Dejó una vida de éxito, dejó una vida de dinero, dejó un buen pasar económico para seguir a Jesús, para dormir al aire libre, para comer salteado, para ser perseguido. Eligió morir, inclusive morir de mártir. Mateo murió martirizado. Eligió morir por la causa de Cristo. Un día encontró al Señor y él entendió que tenía que entregar su vida al Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Que tenía que entregar su vida al Señor. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Que tenemos a veces tantas noticias feas y tantos problemas, ¿no? Pastores con problemas, cristianos con problemas, familias, ¿qué está pasando? Creo que, hermanos, falta entrega, falta entregar la vida. Se habla mucho de creer y está bien, se habla mucho de aceptar a Cristo y está bien, pero hace años que no escucho, entregá tu vida a Cristo. Entregá tu vida a Cristo. Qué importante sería que las campañas evangelísticas digan, entregá tu vida a Cristo. Dios quiere que cambiemos nuestra vida. No es cuestión de levantar la manito y decir, yo creo en Cristo. Eso es impresionante, creer en Cristo, porque nos cambia nuestra vida para siempre. Pero tenemos que entregarnos. Cuando levantamos la mano tenemos que decir, yo voy a seguir al Señor, voy a dejar todo y seguir al Señor. Y el Señor nos bendecirá con toda bendición espiritual.
porque nunca nos va a dejar de amar, porque siempre va a estar con nosotros, y en las pruebas, y en las luchas, y en el sufrimiento, el Señor va a estar a nuestro lado. Pablo a los tesalonicenses les decía, ustedes no están como los que no tienen esperanza. Es un texto que usamos muchos a veces cuando despedimos a un hermano que ha partido con el Señor. Ustedes no están como aquellos que no tienen esperanza. No, porque el Señor está con nosotros hasta el fin. Amén, hermanos, hasta el fin. Entonces, la gente podría decir, pero lo que hizo Mateo es tonto. ¿Cómo va a dejar todo para seguir al Señor? ¿Cómo va a cambiar ese estilo de vida para servir al Señor? Y hermanos, a veces nosotros somos un poco así. Nos enredamos en negocios y en cosas y comenzamos a dejar de lado nuestra vida de oración, la lectura de la palabra, congregarnos porque nos salió un negocio, o porque tenemos una nueva actividad, o por lo que sea. A veces somos tan débiles que hasta el mundial nos puede llegar a alejar del Señor. Y después vienen las consecuencias. Paga la familia, paga nuestra vida espiritual, paga nuestros hijos, paga nuestra esposa, nuestro esposo. Porque si seguimos al Señor, seremos bendecidos con toda bendición espiritual. Nos ocupamos de Dios y Dios se ocupa de nosotros. Hermanos, no era tonto Mateo, no era tonto para nada. Mateo ganó, y ganó mucho. Mateo ganó una vida que nadie le va a poder sacar. Mateo conoció al Señor y su vida estuvo cerca del Señor. Amén, hermanos. Y Mateo está con el Señor. Amén. El otro que aparece por ahí, que también para el mundo sería considerado un tonto, es Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un peticito que dice que se subió a un árbol para poder ver al Señor. Y Mateo hace algo, ¿no? Dice, Zaqueo, perdón, hace algo. Dice que cuando conoce al Señor, que el Señor le dice, voy a ir a comer a tu casa, viene a la casa y él conoce al Señor. Y miren lo que dice Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vaya haciendo cálculo. Los contadores hagan cálculo, porque a mí no me cierra lo que hace. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Está bien? Se quedó con la mitad. Si tenía 100, se quedó con 50. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero después dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Zaqueo parece ser que era un chanta importante, ¿no? Que quizás había hecho algunos negocios medio raros y alguno había quedado en el camino. Y él se acordó, dijo, uy, la mitad a los pobres, pero a su vez estafé a este, al otro, a este no le pagué, a este lo engañé. Entraban todos ahí en ese abanico que se llama restauración, que es algo que también se tiene que enseñar cuando alguien cree. En lo posible tenés que restaurar el daño que hiciste. ¿Ofendiste a alguien alguna vez? Andá y pedile perdón. ¿Engañaste a alguien? Andá y pedile perdón. ¿Me comprende, hermano? ¿Le pediste prestado algo a alguien y no se lo devolviste? Andá y devolvéselo. Se llama restauración, ¿no? A veces hay muchos cristianos que no han restaurado y andan por la calle lo más tranquilo, ¿no? Y aprovechan de que uno es bueno, ¿no? A veces, ¿no? Y primero no te saludan y después te empiezan a saludar tímidamente y después vos los terminás abrazando, pero la restauración nunca vino. Suele pasar. Zaqueo dijo, y al que estafé se lo voy a devolver por 4 veces. No una, no 2, no 3, 4. Creo que pasaron 2 cosas con Zaqueo. La primera, que en su casa entró la salvación. La segunda, que pasó de rico a pobre, según el mundo. Ahora la gente podía decir, ¿cómo es eso de devolver todo? El juicio ya pasó, ganaste, los abogados te defendieron, nadie te puede hacer nada.
¿cómo te vas a quedar pobre? Zaqueo, eso es tonto lo que estás haciendo. No está bien que le des la mitad de lo que tenés a los pobres y que le devuelvas a todo aquel que vos le hiciste un daño 4 veces más. ¿Por qué no se la devolvés una y te quedás tranquilo? No, dio 4 veces más. ¿Qué diría alguien que no cree en el Señor? Zaqueo es un tonto. Amén, hermanos. Es un tonto. ¿Cómo va a devolver 4 veces más? Y el último, Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Esteban es considerado el primer mártir, la primera persona que murió por la causa de Cristo. Y el día que murió había alguien ahí. Se llamaba Saulo. Fue el apóstol Pablo. Él estuvo ahí, dice la Biblia, consintiendo la muerte de Esteban. Y él fue elegido diácono, ¿no? Y lo que dirían las personas serían, ¿pero por qué te la jugaste tanto, Esteban? Si a vos te mandaron a servir las mesas, ¿qué tenías que empezar una tercera guerra mundial contra el Sanedrín? Si te mandaron a servir las mesas, esa era tu tarea, y vos estabas bien. Te habían nombrado diácono, lleno del Espíritu Santo, encárgate de las viudas, encárgate de las mesas y está bien. Pero Esteban terminaba la tarea y se iba a la plaza a predicar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que después de dar un sermón tremendo, léalo, está ahí en el capítulo 6 y 7 de Hechos de los Apóstoles, él termina muerto. Y alguien dirá, pero qué tontería, qué desperdicio, un joven morir de esa manera. ¿No podría haber sido un poquito más blando? Pero Esteban había entregado su vida a Cristo. Y sucede algo en la muerte de Esteban. Dice que cuando él está muriendo, los cielos se abren. Y cuando se abren los cielos, él puede ver al Señor sentado en su trono. Amén, hermanos. Para todo aquel que ha confiado en el Señor, un día va a ver que los cielos se van a abrir y al Señor sentado en su trono. Amén, hermanos. ¿Era tonto Esteban? ¿Era tonto Mateo? ¿Era tonto Zaqueo por haber entregado su vida al Señor, por poner a Cristo en el primer lugar? Miren, hermanos, yo voy a amar más a mi familia si amo más a Cristo que a mi familia. ¿Me entiende? Si yo amo más a Cristo que a mi familia, yo voy a amar mejor a mi familia. Yo voy a trabajar de manera más efectiva si amo más a Cristo que a mi trabajo. Yo, por ejemplo, voy a tener una vida con más propósito si amo más a Cristo que a mi vida. Es la paradoja. El que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Quiero terminar con 2 historias. Las 2 historias se conocieron en el mismo momento y en el mismo lugar. El lugar era la selva de Ecuador. El momento fue después que unos misioneros fueron asesinados por unos indios llamados Aucas. Es la historia de Jim Elliot, Nata Sain y unos misioneros que fueron a predicarle el Evangelio a unos indios llamados Aucas, y dicen que una noche fueron masacrados, asesinados en el campamento que ellos tenían. Y cuando llegaron al otro día para rescatar los cuerpos de estos siervos de Dios, dice la historia que encontraron los diarios de ellos. Y entre los diarios que se encontraron y se leyeron de la última noche, el primer diario que se leyó fue el del aviador, el hombre que conducía el avión y que murió también ahí a manos de estos indios, indígenas. Y el diario decía esto: él contaba que los indios estaban intranquilos y que él creía que en cualquier momento lo podían atacar. Y el aviador dice que escribe: yo soy el único que tengo un arma. Él puso: yo soy el único que estoy armado.
Y miren la pregunta que se hace, que esa pregunta solo se la puede hacer aquel que entregó su vida a Cristo. Aquel que considera que es más importante perder su vida por Cristo. Dice, si yo disparo, si yo abro fuego, estas personas van a morir, se van a ir al infierno y todo el trabajo que hemos hecho se va a perder. Si yo no disparo, yo me voy directo a la presencia de Dios. Miren la lógica del pensamiento. Me está siguiendo, ¿no? Miren la lógica. Encontraron el aviador muerto, el diario y el arma sin disparar. Cargada y sin disparar. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. El segundo diario que se encontró fue el de Jim Elliot. Jim Elliot escribió en ese diario, también quizás intranquilo por lo que estaba pasando, escribió esta frase: no es tonto el que da lo que no puede conservar. La vida, no podemos conservar la vida. Tarde o temprano partiremos de esta tierra. Y él dice, no es tonto, por eso hablaba de tonto, ¿no? Él puso en su diario, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Amén. Hermanos, ¿es tonto entregar la vida al Señor? Yo creo que es lo más sabio que podemos hacer, porque el Señor va a estar con nosotros siempre. Nos ponemos de pie y hablamos con Dios en esta mañana. Ahora sí, por lo menos para mí, toma dimensión el versículo de Pablo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Cuándo? Cuando entregamos nuestra vida al Señor. Y a veces, hermanos, andamos dando vueltas, ¿no? Venimos a la iglesia, venimos un tiempo, después dejamos, volvemos. Hemos dejado de creer en el poder de la oración, que Dios puede transformar las vidas. O somos jóvenes o adolescentes y estamos en la mejor etapa de nuestra vida y no tenemos tiempo para el Señor. Si estás pensando así, yo quiero decirte, con todo respeto, sos un tonto. Porque estás perdiendo lo mejor para ganar aquello que algún día vas a tener que entregar, vas a tener que perder. No es tonto aquel que da lo que sabe que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Y si usted siente en esta mañana, usted, o como matrimonio, o jóvenes, que tienen que entregar su vida al Señor, que tienen que decir, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida, porque algún día mi vida se va a ir, se va a perder, pero yo quiero ganar lo que nadie me va a poder arrebatar, porque la palabra de Dios dice que nadie nos va a poder arrebatar de la mano del Señor. Comience a orar al Señor. Hoy el centro de la oración es el Señor. Él se va a ocupar del trabajo, Él se va a ocupar de nuestra salud, Él se va a ocupar de nuestra familia. Pero la oración de hoy tiene que ser, Señor, quiero estar cerca tuyo, quiero ser tu siervo. Quiero entregar mi vida totalmente a ti. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me asista. Señor, ¿cuánto tiempo pierdo a veces en cosas que no tienen valor? ¿Cuántas horas de mi vida pierdo por estar detrás del dinero o de los placeres? Y ahí está, Señor,
mi vida. Ahí está mi familia, que a veces se pierde por esas cosas. No, hermano, no seamos tontos, seamos sabios. ¿Sabe que la palabra tonto hay una palabra aramea que es Nabal, que viene por un marido que desafió a David? Y la palabra Nabal está traducida en la Biblia como necio, necio. Aquel que no hace lo que tiene que hacer es un necio. Ayúdanos, Señor. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque hablaste a nuestro corazón, hablaste a mi corazón. Señor, y tantas cosas perdemos por buscar lo que en definitiva vamos a perder. Tantas cosas, Señor. Ayúdanos a ponerte en el primer lugar. Señor, como hizo Mateo, que dejó todo para seguirte. Como hizo Zaqueo, que dijo, prefiero pobre, pero con un tesoro que nadie me va a poder arrebatar. Como hizo Esteban, que entregó su vida y vio los cielos abiertos. Señor, y hoy el centro de la oración sos vos. Ayúdanos, Señor, a entender el Evangelio. Hoy se dijo antes de la predicación, tenemos que comprender, tenemos que entender a veces hasta lo que cantamos. Señor, que tú estés en el primer lugar, porque vamos a disfrutar más las cosas. Ayúdanos, Padre. Y pedimos por los cristianos que están siendo perseguidos. Señor, ellos han elegido la mejor parte. Ellos no son tontos, ellos son sabios, que saben que nadie les va a poder sacar el tesoro que tú les diste. No fue tonto aquel que vendió el terreno, sus posesiones, para comprar la perla. No fue tonto. Somos tontos cuando, teniendo al Dios que nos bendice, teniendo al Señor de señores, llamándonos cristianos, apuntamos nuestra vida y nuestro centro a tener, a amontonar, a vivir vidas que no te agradan. Ayúdanos, Señor. Y pido, Padre, por las familias en esta mañana que están en este lugar. A veces nos olvidamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. No es tonto el esposo que le pide perdón a la esposa. No es tonto. El esposo que dice, no importa que tengo 60, 70, quiero cambiar mi vida hoy. No quiero vivir hipocresía, no quiero vivir una mentira, no quiero mantener un buen nombre, quiero ganar aquello que nadie me va a sacar. No es tonto el que pide perdón, no es tonto el que se arrepiente, no es tonto el que deja todo para seguir a Jesús. Ayúdanos, Padre, en tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy es un culto de entrega. El Señor nos habló acerca de entregar. Zaqueo entregó, Zaqueo entregó, Zaqueo entregó, Zaqueo